Muy bien. Joel capítulo 2, versículo 25. Mire qué hermoso versículo de la palabra del Señor. Léanlo conmigo. Dice: y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Otra vez, léanlo conmigo. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Miren, busqué en dos versiones de Biblias. En la versión, por ejemplo, internacional, este versículo, la palabra dice: y os restituiré. Lo mencionan ellos: yo os compensaré. Esa versión lo dice: os compensaré. Pero en la versión más popular, una versión que se llama versión al día, este versículo de Joel 2:25 menciona: yo os devolveré lo que comió la oruga o la langosta. Diga conmigo: yo os devolveré. Otra vez: yo os devolveré. Dígalo fuerte: yo os devolveré lo que se comió la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. La palabra de Dios para esta tarde es restitución. Diga conmigo: restitución. De la versión popular: te devolveré. Otra vez, ¿cómo dice? No los oigo. Te lo devolveré. Lo que se comió, ¿quién? Lo que se llevó, ¿quién? Pues el Señor en esta mañana te dice: te voy a devolver lo que se te fue quitado. No los veo muy metidos todavía, Te voy a devolver lo que se te fue quitado. Alguien ha perdido algo. Alguien se le perdió un hijo, se le perdió un trabajo, se le perdió un matrimonio, se le perdió la salud. Alguien ha perdido la paz, alguien ha perdido la bendición. Dice la Biblia esta mañana: te lo devolveré. ¿Alguien lo está creyendo? Te lo voy a devolver. Te voy a devolver la paz que se perdió en tu familia. Te voy a devolver tu papá. Te voy a devolver a tu mamá. ¿Alguien está creyendo esto? Hermanos, para el que cree, todo le es posible. Solo tienes que creerlo. Solo tienes que creerlo. Cuando nosotros revisamos Joel 2:25, a cualquier pastor que tú le quieras preguntar, a cualquier predicador que tú le quieras preguntar, está hablando de la unción del Espíritu Santo, que volverá a restituir, y vendrá el Espíritu, la unción del Espíritu. Pero a mí me llamó la atención la palabra: te devolveré lo que se comió la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. En otras palabras, algo que te puede quitar la bendición, yo lo decía el jueves pasado, es el pecado. El pecado te puede robar la bendición. Y si tú has perdido algo, si yo he perdido algo, puede ser causa de un pecado. Y la Biblia dice que el que se arrepiente y alcanza misericordia y vuelve a Dios, Dios le volverá. La palabra restitución en la Biblia, miren, busqué unas definiciones de restitución, de regresar. Por ejemplo, restituir significa modificación de una casa para ponerla en el estado o estimación que antes tenía. Restituir viene de la palabra restaurar. También encontré esta definición: restablecer la condición original de algo. Diga conmigo: restablecer la condición original de algo.
Sin embargo, cuando algo es restituido en la Biblia, miren, cuando la Biblia dice que algo Dios va a restituir, esa restitución no es, por ejemplo, si yo perdí un carro y Dios me dice, te lo voy a restituir. Quiero decirte algo. En la escritura dice, no te va a dar el mismo carro que tenías con los defectos y fallas que tenía. Espero que me estén comprendiendo. Si te va a restituir algo, no te va a restituir el carro yonque que tenías. ¿O crees que Dios te va a dar el mismo carro yonque que tenías? Si dice, te lo voy a restituir, en la Biblia siempre que se habla de la restitución en la Biblia trae crecimiento, trae multiplicación, trae mejora. En otras palabras, Dios te da cosas mejores que las que perdiste. No sé si lo están entendiendo. Cuando tú pierdes algo, Dios te lo va a restituir, pero no justo como lo dejaste, sino mejor. Mayor bendición. Mayor bendición. Miren, Marcos 10, vamos a leer. En esta cita estoy fundamentando esto. Marcos 10, 29 al 30. Léanlo conmigo. Respondió Jesús, todos aquí, y dijo, de cierto os digo, léanlo conmigo, que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra, por causa de mí y del evangelio. El 30, que no reciba. Entienda lo que está leyendo. Entienda lo que está leyendo. Que no reciba ¿qué? La misma charanga, el mismo hombre borracho, el mismo hijo perdido, la misma historia. No, dice, reciba 100 veces más. Ahora, entonces, el principio de restitución en la Biblia viene con multiplicación. Hermanos, si algo has perdido, Dios nos lo va a regresar 100 veces mejor. No lo están entendiendo. Si tú perdiste trabajo, perdiste un empleo, perdiste tu mejor ingreso, has perdido, yo no sé, dice la Biblia que si tú le crees a Dios, Él te lo va a devolver. Aleluya. Créelo, porque para el que cree, todo le es posible. La restitución en la escritura trae multiplicación. Me gusta hablar un poquito de la historia de Moisés, cuando él fue llamado por Dios para traer liberación a Israel, cuando Israel estuvo en Egipto esclavo 430 años. Miren, cuando Israel fue a Egipto, no fue como esclavo. ¿Verdad que Israel no fue a Egipto como esclavo? Israel fue a Egipto por hambre. Porque había hambre en todo el mundo. Y decían que en Egipto había víveres, había comida, había bendición. Pero esa bendición que había en Egipto, ¿quién la había promovido? José, exactamente. José fue el ungido de Dios que fue llevado, vendido por sus hermanos. ¿Se acuerdan la historia? Y llegó a Egipto, y fue a través de la vida de José que Egipto vio. Escúchenme bien, que Egipto y los faraones vieron a un Dios de provisión
Y yo puedo decir que José, con la gracia y la unción que lo perseguía, trajo a Egipto para que fuera una de las potencias económicas del mundo antiguo. Porque si hubo hambre en toda la tierra, todos fueron a buscar víveres. ¿A dónde? A Egipto. Entonces Israel, Jacob y sus hijos fueron también a Egipto. Ellos no fueron como esclavos. Ellos fueron a buscar qué comer y llegaron, encontraron a José y ya conocemos la historia. Después José, su hijo, los reconoció, se reconciliaron, los pusieron en una tierra específica. Israel empezó a prosperar y prosperar en Egipto, por cuanto José era el segundo de un faraón. Pero cuando José muere, la historia se termina. Vinieron otros faraones que ya no honraron a Israel y los hicieron sus esclavos. Y por 430 años, diga conmigo, 430 años fueron esclavos. Vamos al Éxodo 12. Para que lean conmigo esto. Éxodo 12, verso 40 y 41. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fueron 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Hermanos, dice la Biblia que cuando ellos estuvieron esclavos por 430 años, Egipto o los egipcios se convirtieron en sus opresores. Y era tan fuerte la opresión en ellos que Israel clamó a Dios y pidió liberación y pidió misericordia. Y cuando ellos clamaron, Dios les libertó en un solo día. Eso también yo lo dije muy enfático el jueves. Dios libertó a Israel cuando ellos clamaron en un solo día. ¿Cierto o no? En un momento. Y yo creo que si tú te sientes oprimido, y si el opresor, que para Israel fue los egipcios, pero para ti puede ser una enfermedad, puede ser un matrimonio, puede ser un hijo, puede ser una hija, puede ser el trabajo, puede ser cualquier cosa, puede ser tu opresor. Pero si tú clamas a Dios, Él te va a libertar. Lo vimos en el testimonio de esta mujer. La semana pasada vino llorando con un mensaje en su mente: tiene tu marido 72 horas de vida. Ella vino, clamó a Dios, nos unimos a su clamor y Dios nos liberta. Dios es el que hace la liberación. El que cree, recibe. Hermanos, si tú estás clamando, si hay algo que te está oprimiendo, déjame decirte que Dios en un momento lo puede hacer libre de eso. Pero miren, vamos a regresar al capítulo 3, Lalo. Antes de que salieran libres, capítulo 3, versículo 21. Lean conmigo, 3:21. Mira, Moisés, dile a mi pueblo de Israel, ¿cuántos años tenían esclavos ahí? 430. Dile a mi pueblo de Israel, verso 21, todos, y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis, ¿qué dice? No vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata,
alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vosotros, sobre vuestros hijos, vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. Esto no es otra cosa más que lo que habló Joel en el 2:25. Y os devolveré todo lo que la langosta se llevó. Les devolveré ¿qué? Todo. La bendición que tuvo Egipto y sus faraones fue por medio de ¿quién? Fuerte. De José. La bendición de Egipto fue todo por medio de ¿quién? De José. José era un israelita. José fue el muchachito vendido y ellos tuvieron bendición. Ellos fueron potencia en prosperidad y en riqueza. Dice que todas las naciones venían a comprar y entregaban el oro y las riquezas a Egipto. Pues mire, cuando Dios dijo se cumplió el tiempo, después de 430 años, Dios le dice a Moisés: por favor, diles a todos que vayan a las casas de sus vecinos y les pidan alhajas, oro, vestidos y todos los bienes. Dice la Biblia que cuando Él restituye, se te va a devolver. No sé si me están entendiendo. No sé si me están entendiendo. ¿Sabes qué está haciendo Dios con Israel? Regresándole. Aleluya. Regresándole todo. Pues ellos eran la causa de la bendición. ¿Sabes, hermano? Que tú eres causa de bendición para tus hijos. Eres causa de bendición para tu familia. Eres causa de bendición incluso en tu trabajo. Pero el diablo ha querido robar. Ha metido celo, envidia, disturbio y incluso la honra e incluso todo el nivel. Porque estuviste en un nivel y luego te bajaron y luego te movieron y te han traído así sin darse cuenta que tú eres el de la bendición. Pues hoy te vengo a decir que Dios te va a devolver todo. Te lo va a devolver todo. Aleluya. Aleluya. ¿Cuántos bendicen al Señor? Esto es lo que Dios va a hacer con nosotros. Israel salió con el oro, ¿no es cierto? Con bienes. ¿Qué es esto, hermanos? Esto no es otra cosa más que la promesa de Dios. Hay una promesa de Dios. Les devolveré todo lo que les quitó la langosta. Yo sé que aquí hay personas que perdieron un esposo, perdieron una esposa y han perdido sus hijos. Y hay varias causas por las que perdemos las cosas. Yo decía, a veces por pecado podemos perder las cosas. Pero la Biblia dice, si por tu pecado lo perdiste y te arrepientes, escúchame bien, y te arrepientes, alcanzas la misericordia y Dios en su misericordia te lo devuelve otra vez. Te lo devolverá. El hombre que me introdujo aquí, Iván, él perdió su matrimonio hace como 7, 8 años atrás. 10 años. Él perdió su matrimonio. Cuando su esposa se convierte y cree en las promesas, y cree en las promesas de Dios, porque las promesas de Dios son fieles. Son sí y amén. O sea, en las promesas no le puedes poner duda. Dice la Biblia que el que cree no permita la duda en su mente, porque si permite la duda no vas a recibir, serás como una ola arrastrada por el mar. El que cree en una promesa tiene que decir sí y amén, sí y amén, porque las promesas de Dios son verdaderas y yo creo en ellas. Y si tú crees, Él te devolverá. Te lo devolverá. Créelo. Créelo. Iglesia Bethesda, Dios nos devolverá todo lo que se ha perdido. Vamos a Génesis 29.
Tengo un ejemplo. Jacob fue aquel muchacho que peleó la primogenitura con su hermano Esaú. Y ya saben todo lo que hizo Jacob, y su padre lo bendijo, y la bendición le costó que su hermano Esaú lo odiara, y al odiarlo lo maldijo y dijo: te voy a perseguir hasta matarte. Entonces la madre de Jacob le dijo: mira, vete con mi hermano Labán, huye, vete y quédate allá hasta que baje la ira de tu hermano, y ya volverás. Y Jacob siguió el consejo de su mamá y se fue. Y cuando iba en el camino, dice, hermanos, que llegó a una pradera, cansado, se dio la noche, iba caminando, se hizo noche, llegó a una pradera y buscó una piedra y se la puso de almohada y se durmió. Y empezó a soñar que una escalera que se unía al cielo y a la tierra, y ángeles subían y bajaban, y en la escalera arriba había un trono. Y despertó y dijo: este lugar no es otra cosa más que casa de Dios y puerta del cielo. Dijo: yo no sabía, pero Dios estaba aquí. Y allí Jacob se puso de rodillas, alzó la piedrita con que se la puso de almohada, hizo un voto. Diga conmigo: voto. Hizo un voto. Y miren lo que dijo en ese voto que hizo Jacob. Déjenme 28, 20. Póngamelo 28, 20. E hizo, léanlo conmigo. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Y se fue Jacob. Y se fue y caminó, encontró a la hija de Labán, que iba a darle agua en los abrevederos a sus ovejas, porque era pastora. Lo encontró, le dijo: soy hijo de tu tío. Y lo llevó con su padre. A Labán lo abrazó, le da trabajo. Dice la Biblia que le empieza a dar trabajo. Pero Jacob, hermanos, donde se paraba era bendecido. Jacob donde se paraba era prosperado. Lo pusieron a cuidar las ovejas. ¿Y sabes qué trajo a Labán? La vida de Jacob allí, bendición. Multiplicaban ovejas y ovejas, y se enriquecía Labán por causa de Jacob. Y un día le dice Jacob, oyes, pues no me has pagado nada, no me has dado salario, te está yendo muy bien, ¿qué vas a hacer conmigo? Y le dijo Labán: pues dime, ¿cuánto quieres que te pague? Dime, te puedo dar un sueldo. Y le dijo Jacob: mira, me gusta tu hija, dámela. Este era vivo, ¿verdad? Dame tu hija. ¿Cómo? ¿Sí? Ok, dijo Labán: bueno, aunque se la lleve otro hombre, pues quédate tú con ella. Y empezaron a preparar la ceremonia para casarlos. Le hacen la fiesta, viene la música, lo casan. Y cuando él ya está casado, se da cuenta y le quita todas las cosas que las mujeres se ponían en la cabeza y en la cara. Y se dio cuenta que no era. Que era la hermana que era Lea. Y ya en la mañana le dice: ¿por qué me diste la otra muchacha? Yo te trabajé 7 años. ¿Cuántos? 7 años por ella. Y ya aquel inventó, dijo: bueno, es que aquí se da primero la mayor. Bueno, ya saben la historia. Y dijo: y si quieres a la otra, me tienes que trabajar otros 7 años. Dice la Biblia que Jacob, hermanos, lloró, pero trabajó 14 años. 14 años. Porque amaba a Raquel. La amaba.
Y cuando llegó el tiempo, dice la Biblia que cuando llegó el tiempo de Dios, de que Jacob tenía que regresar, Dios le empezó a inquietar a Jacob: vamos, ya tienes tu familia, ya tenía hijos, tenía su familia, y le dijo: vamos, tienes que regresar donde tú me hiciste un voto. Y empezó a juntar y le dijo a Labán: mira, yo me voy a ir, ya es tiempo de regresar, así es que en estos 14 años me has pagado con una esposa, sin embargo me metiste a otra, te trabajé 14 años, nunca me has dado un sueldo, solo a la mujer por la que te trabajé, porque la otra fue gratis. Yo no te trabajé por ella, yo nomás te trabajé por una, y me cobraste 14 años de trabajo sin darme un sueldo. ¿Qué me vas a dar? Y le dice Labán: mira, llévate todas las borregas y borregos que estén pintados, y déjame los blancos y los oscuros. Y empezó Labán a apartar a todos, y ya contó unos pintados, esos para Jacob, y los blancos y los negritos para Labán. Hermanos, y apartó, eran muchos los que se llevó Labán, y se quedó poquitos Jacob. Y Jacob empezó otra vez, y las ovejas empezaban a parir, y parían pintados y más pintados y más pintados. Y cuando vio el tío que tenía más pintados que los blancos y los... No, mira, ¿sabes qué? Quédate con los blancos y los negritos, y yo me quedo con los pintados. Y Jacob dice: está bien. Y otra vez, ahora nacían blancos y negritos, y ya no nacían pintados. Y dijo: pues ¿qué está pasando? Pues donde Jacob se paraba tenía la bendición, pero otro se la estaba robando. Y le dijo: está bien, quédate con los pintados. Y seguían más pintados y más pintados y más pintados de ovejas. Y sale Jacob con todas sus ovejas, porque dice la Biblia, dice que entonces tuvo un sueño, que Dios le habló y le dijo: Jacob, sal, porque Dios ha visto las injusticias que ha hecho tu tío sobre tu vida, cómo te ha cambiado una cosa de la otra, pero yo he provisto para que seas bendecido. Y no veo otra cosa que cuando Jacob salió con abundancia, con cientos de animales. ¿Sabes por qué? Porque él había hecho un pacto, un voto con Dios, y aunque por allá en la vida le había quitado cosas, cuando Dios dice: te devolveré, lo va a devolver todo. Te lo va a devolver todo. A Jacob le regresó todo lo que él había ganado. ¿Cuántos alaban al Señor por ello? Allí mismo en Génesis capítulo 12, por favor, encuentro también la historia cuando Dios llama a Abraham. Y en el versículo 10: hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí y te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón, y la alabaron delante de él, y fue llevada como mujer a casa de Faraón. 16: e hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Miren a Abraham cómo prosperó. Y llegó porque había hambre en la tierra. Y si había hambre, no tenía nada y no traía nada, pero Dios lo prosperó allí. Ahora, más cuando su esposa ya estaba en la casa del faraón y la iban a casar, entonces Dios convoca un juicio, trae un juicio, y Faraón viene a toda su casa grandes plagas por causa de Sarai. Y Faraón en el verso 18 llama a Abraham y le dice: ¿qué has hecho conmigo? ¿Por qué me engañaste? ¿Por qué me declaraste que no era tu mujer? En el verso 19 dice: ¿por qué dijiste mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla por mi mujer? Ahora pues he aquí tu mujer, tómala y vete.
y vete, yo no quiero problemas con ustedes. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y su mujer con todo lo que tenía. Abraham salió con todo. Dios lo restituyó, no le despojaron, no le quitaron nada. Hermanos, cuando Dios dice te voy a devolver, te lo va a devolver. ¿Cuántos lo dicen? ¿Cuántos dicen amén? Este año hemos declarado un año de encuentro, ¿no es cierto? Un año en el cual Dios quiere restablecer relaciones con nosotros, y en esas relaciones viene, hermanos, la renovación de votos, de pactos, en el cual dice te voy a regresar todo lo que se llevó la langosta, todo lo que te quitaron, todo lo que se te perdió. Se te perdió tu pensión, se te perdió tu cheque, se te perdieron la ayuda, se te perdió, yo no sé, pero la promesa de Dios dice te voy a regresar lo que se te perdió. Todas las ayudas que tú tenías te las voy a regresar. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos bendicen a Dios? Vamos al libro de Ruth. Allí en Ruth me fascina la historia de Noemí, porque Noemí, dice la Biblia, que ella salió de Belén también por hambre y fue a Moab, y allí perdió Noemí a su esposo, a sus 2 hijos, y cuando todo lo hubo perdido, se quedó solo con 2 nueras. Una era Orfa y otra Ruth, la que escribe el libro. Y cuando ella escuchó, dice la Biblia, que cuando escuchó que Dios había visitado a su pueblo, vamos al capítulo 1 de Ruth, versículo 6. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado con ella y sus 2 nueras y comenzaron a caminar. Y llegaron a Belén, pero solo Orfa regresa. Ruth sigue el camino con Noemí y llegan. Y en el versículo 19, por favor, 1:19, anduvieron pues ellas 2 hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían: ¿no es esta Noemí? ¿No es la mujer próspera que se fue, tan erguida, con un esposo, con 2 hijos? ¿Y cuántas cosas llevaba? Y ella respondió: no me llames Noemí, sino llamadme Mara, porque en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Pero regresó al lugar correcto. Y dice la Biblia que después de esta historia, hermano, Ruth, ya saben, va a trabajar a los campos de Boaz, encuentra gracia, Boaz la bendice, le da en bendición. Noemí empieza a prosperar. Después Boaz se enamora de Ruth y la desposa, y para poder casarse tuvieron que seguir unas leyes de entonces de los pueblos, pero finalmente Ruth se casa con Boaz. Pero miren, en el capítulo 4, cuando ya Boaz se casa con Ruth, vamos al capítulo 4, versículo 13. Me gusta este final. Boaz pues tomó a Ruth y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel. 15. El cual será restaurador de tu alma. En otras palabras, ¿qué le está diciendo Dios a Noemí? Te voy a devolver. Será el restaurador, ¿lo está entendiendo? Te voy a devolver lo que se te ha perdido. Miren, hermanos, ella había perdido un esposo, ¿y cuántos hijos? 2. Miren lo que dice el 15. El cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz. ¿Qué dice allí? Y ella, lean conmigo eso. No, leanlo fuerte. Y ella es de más valor para ti que 7
hijos. En otras palabras, te estoy devolviendo. Si tenías en tu corazón, ay, mis hijos, ay, se murieron, cuánto los quería. Ella vivía en luto, pues Dios dice, cuando llega el tiempo de la restitución, te voy a devolver todo lo que se te ha perdido. Todo lo que se ha perdido te lo voy a regresar. Y le está diciendo, esta mujer que es extranjera viene siendo más valiosa que 7 hijos. Y en el verso 16, y tomando Noemí al hijo, lo puso en su regazo y fue su aya. Y le dieron nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí. Y lo llamaron Obed. Oh, qué maravilloso es el Señor. Cuando Él dice voy a restaurar, lo restaura todo. Cuando Él dice voy a quitar la tristeza, lo va a quitar todo. Hermanos, Dios no va a venir y te va a dar un antídoto y te va a quitar el dolor por unos cuantos días. Cuando Él viene y hace un milagro, una liberación, la hace completa. Él viene y destruye el yugo del enemigo y dice, no más podrás meterte en la vida de los escogidos, de los hombres y mujeres que me han hecho un pacto, que han hecho un pacto conmigo. Aleluya. Tengo otra historia fascinante de esta promesa. Cuando Dios te regresa todo, te lo voy a regresar, te lo voy a devolver. Vaya conmigo al segundo libro de Samuel, por favor. Segundo libro de Samuel, capítulo 9. Ahí se menciona la historia de Jonatán. Jonatán fue íntimo amigo con David. Fueron amigos de pactos, se hicieron votos. Y cuando muere Jonatán y muere Saúl su padre, al tiempo David toma el trono. Y cuando ya David está en el palacio del rey y está gobernando, él se recuerda del voto que hizo con Jonatán su amigo y pregunta a uno de sus acercados, ¿hay alguien de la familia de Jonatán que viva, que yo haga misericordia? Jonatán fue mi amigo, Jonatán fue como uno de mis escuderos, yo hice un voto con él, le amé tanto. ¿Habrá alguien de su descendencia? Y dijeron, sí, hay un hijo de él. ¿Y sabes dónde está? Está en un lugar donde reclutan todos los que están lisiados. Todos los lisiados los reclutan allí. Y lo llevaron, ese lugar se llamaba Lodebar. Y lo llevan al enviado de David. Y encuentran a ese hombre. Y era un hombre llamado Mefiboset. Este hombre Mefiboset era niño cuando quedó lisiado. Dicen que cuando mataron a Jonatán su padre y a Saúl su abuelo, que vinieron contra ellos, la nodriza que cuidaba al niño lo agarró para salvarlo, lo tomó y corrió. Y cuando corrió con él se cayó, se tropezó, y al tropezarlo lo invalidó. Ese niño quedó inválido por causa de una caída de una nodriza, y quedó inválido. Y los inválidos eran llevados a lugares como estos. La gente inválida era gente inservible para la nación entonces. Y lo encuentra David y dijo, hazlo traer. Miren, hermanos, cómo me encanta esto. Quiero que lo lean conmigo. 9:6, léanlo conmigo. El 9:6, ¿ya está ahí 9:6? Léanlo conmigo. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset. Y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre. ¿Y qué dice? Y te devolveré. Eso se llama restitución. Te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Hermanos, cuando Dios te va a regresar, te lo va a regresar en abundancia, 100 veces más. Aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos bendicen su santo nombre? Una historia más. Vamos al libro de Daniel, por favor. Vayan conmigo al libro de Daniel, capítulo 4.
En este libro de Daniel capítulo 4 habla la historia de aquel rey loco, Nabucodonosor. ¿Se acuerdan de él? Que se llenó de soberbia, de orgullo, y dijo: mira la ciudad que he construido. Y por causa de eso fue enviado por 7 años a vivir como un animal. El pelo le creció, las uñas le crecieron, vivió como los animales en el campo, solo porque no supo reconocer la misericordia de Dios. Pero mira lo que le pasó a este hombre en el capítulo 4 de Daniel, versículo 34. Quiero que lo lean conmigo, el verso 34, todos aquí. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. 35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace, lean hermanos, y él hace, vamos al 36, según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Mis gobernadores, mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino. ¿Y qué dice al final? ¿Qué dice al final? Y mayor grandeza me fue, ¿qué dice? Añadida. Cuando Dios te va a regresar, ¿te lo va a regresar? Hermanos, si los médicos te dicen que tú vas a sanar, pero vas a vivir con ciertas pastillas toda la vida, pues te digo una cosa: Dios te dice que te va a regresar todo, pero bien, bien. O sea, no así pues. Quiero que me entiendas, que te metas al programa de fe, a la promesa que estamos escuchando esta mañana, que cuando Dios dice te voy a regresar, te lo voy a regresar 100 veces mejor. 100 veces mejor. Todo. Aleluya. La unción que hemos experimentado, hermanos, viene mejor. Lo postrero será mayor que lo primero. Así dice la palabra de Dios. Lo postrero será mayor que lo primero. Oh, qué bendito es el nombre de Cristo, ¿no es cierto? Job 42. También cómo me bendice la historia de Job y cómo cierra su libro, ¿no? En el 42, por favor, vamos al 42 de Job, verso 10. 42, verso 10 y 11. Lean conmigo el 10. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todo lo que antes habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él y lo consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Verso 12, ¿qué dice? Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Cuando Dios regresa algo, lo regresa, hermanos, todo. Esta mañana la promesa para usted y para mí es que Dios no permitirá que el diablo te quite algo. Dios no permitirá más que el diablo te quite algo. Si te está quitando dinero, si te está quitando hijos, si te está quitando, te está robando, hermanos, dile: para. Dios no permitirá que me quites más. No más. No más. Quiero decirte algo, hermanos. Yo sé que ha sido difícil todo este trayecto, pero no te rindas. Pero no te rindas. Dios te lo va a regresar todo. A veces lo que hemos perdido es por causa del pecado, pero cuando uno se vuelve y se arrepiente, Dios tiene misericordia. Por eso la Biblia dice:
y voy a regresarte lo que te quitó la langosta, mi gran ejército que yo envié. Yo lo envié. Pero cuando alguien se arrepiente, hermanos, y alcanza la misericordia de Dios, Dios le regresa todo. Dios le va a regresar todo. Pero quiero terminar con esto. ¿Qué es lo que vamos a hacer, hermanos, en este tiempo? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Mira, no te quedes pensando en lo que has perdido, porque a veces pasamos tanto tiempo y todo lo que perdí, y si no hubiera hecho esto, y si no hubiera hablado esto, y por qué le abrí la puerta, y por qué puse ese dinero allí, y por qué no me quedé. Y siempre estamos pensando en la razón de cómo perdí las cosas. Y siempre parece que el enemigo nos mete allí, y ahí te quedas años pensando en el que te robó, pensando en el que te produjo el problema. ¿Sabes qué? Déjalo ir. Es más, perdónalo. Di conmigo, lo perdono. No, de verdad, pero lo perdono. Suéltalo, déjalo ir. Mira, y si lo vas a perdonar de una vez, bendícelo. Dios lo bendiga. A ver, digan, Dios lo bendiga. No, diga de corazón, Dios lo bendiga. Que lo bendiga. O sea, ya suéltalo ya. Ya no estés pensando en lo que me hizo, lo que me dejó. Todo, déjalo, bendícelo. Si lo vas a perdonar, perdónalo, pero bendícelo. Déjalo ir. Y mira, levanta tus ojos al cielo, donde viene todo don perfecto y toda buena dádiva. Alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Dios desea devolver todo lo que se te ha quitado. Todo lo que se te ha quitado. Pero ¿sabes qué, hermano? Tienes que aprender a usar las armas de Dios. Esto no es solamente palabra mágica. Señor, ¿me lo vas a devolver? Lo creo. Ya me voy, ya me lo va a regresar todo. Espérame tantito. Tienes que aprender a usar armas. ¿Sabes por qué? Porque muchas cosas que eran tuyas, el enemigo las tiene, y tienes que ir por ellas hasta el lugar del enemigo. Y al quitárselas, te va a atacar. Se va a levantar contra ti. Y si se levanta contra ti, tú tienes que saber usar las armas. La Biblia dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Ahora ponme Lucas, Lalo, Lucas 11. Quiero que con Lucas 11 veamos este principio, hermanos, que está aquí en la Biblia. Lucas 11:21. Por favor, léanlo conmigo. ¿Qué dice? Cuando el hombre fuerte, todos aquí, cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. 22. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. ¿Qué quiere decir esto? Mira, ven, Julián, ayúdame. Julián representa a mi enemigo. Aquí, a mi enemigo, al hombre malo, al que se llevó mis bendiciones. A ver, ven, hijo, tú, ayúdame, papi. Ven, pa. Y se llevó, a este niño se lo llevó, ¿ok? Quédate con él, aquí quédate con él. Y tú lo tienes agarrado. Él me quitó a ese muchacho. Era mío y me lo quitó. ¿Qué dice esta palabra? Regrésate al 21, por favor, regrésate al 21. Cuando el hombre fuerte guarda su palacio en paz, está en paz lo que posee. Ahora el 22. Pero cuando viene otro, que yo vengo, ven, Rubén, yo vengo, ahora yo soy el que perdí a ese muchacho, pero yo vengo y le digo al Señor, tú, él le representa a Jesús, al Señor, tú vas conmigo. Entonces, como él va conmigo, pero cuando viene otro más fuerte que él, le vence y le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Entonces yo voy a ir con el enemigo y le digo, ¿sabes qué? Dame a mi hijo, dámelo. Y él no me lo quiere dar. Y le digo, es que yo vengo en el nombre de Jesús, es más grande que tú.
Jesús es más grande que tú. Entonces, cuando uno más grande viene contra otro inferior, le despoja del botín porque él tiene más fuerza. Esto es lo que hizo David. Esto es lo que hizo David, hermanos. Mira, si tú te vas a meter, escúchame, deja de aplaudir. Si tú te vas a meter al terreno del enemigo, no vas a decir, oye, diablo, dámelo, diablo. No, tú dices, yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, alguien más poderoso que tú. Yo vengo en quién, en el nombre de Jehová. Él es el Señor de señores, Él es el Rey de reyes. Él dice que todos sus enemigos los puso debajo de sus pies. Yo no voy a ir, dice, hey, vengo en el nombre de Bethesda, vengo en el nombre de Kumi. No, vengo en el nombre del pastor Samuel. No, vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Dice la Biblia, uno más fuerte, y el Dios de nosotros es el león de la tribu de Judá. Nosotros no estamos confiando en carros. Mire, cuando David se enfrentó al Goliat y el Goliat lo vio, le dijo, ja, 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 pulga, chamaquillo, pulgoso, tú vienes con piedras a matarme cuando yo tengo una jabalina. Y se rió de él. Y David le dijo, no vengo apoyado en mi jabalina, ni en piedras, ni en nada de eso. Le dijo, vengo en el nombre de uno más grande. Uno más grande, en el nombre de Jehová de los ejércitos. Él te va a despojar. Mira, hermano, si Dios te lo va a regresar todo, tú te tienes que meter al terreno y decirle, dámelo. Y no porque tú quieres tomarlo, es porque alguien más poderoso que tú viene contigo para vencer y para quitar todas las armas y repartir el botín. ¿Sabes quién es el botín? Él es mi botín. Él es mi botín. Y nadie se va a quedar con lo que es mío. Dios me lo va a regresar todo. Dame un aplauso a mis artistas de esta mañana. ¿Sabes cómo vamos a vencer al enemigo? En el nombre de Jesús. Diga conmigo, en el nombre de Jesús. Todo lo que pidamos al Padre, en el nombre de Jesús. Todo lo que usted pida, hermano, pídalo en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. David dijo, yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. En el nombre de Jesús. Segunda, esa es la primera arma, el nombre de Jesús. Diga conmigo, la primera arma que yo debo usar es en el nombre de Jesús. Siempre que ore en el nombre de Jesús. Eso es una arma poderosa. Los demonios tiemblan cuando oyen el nombre de Jesús. Los demonios tiemblan cuando oyen el nombre de Jesús. La segunda arma, dice que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios. La primera, ¿cuál es? El nombre de Jesús. La segunda arma, la sangre de Jesús. La sangre de Cristo es otra arma, hermanos, poderosa. La sangre te cubre. La sangre de Cristo te cubre. ¿Sabes que algo no soporta el diablo? Es la sangre de Cristo. Yo me recuerdo que una vez nos trajeron unos endemoniados aquí. 2 mujeres estaban pactadas con el diablo. Fue tremenda esa. Hermana Mari, debes de acordarte de aquellas mujeres. Tú me las trajiste. Y dice que sí todavía. Sí, ella me las trajo. 2 mujeres pactadas, ¿se acuerdan? Hermanos, sí, me acuerdo cuando les estábamos liberando. La sangre de Cristo tiene poder. Yo me recuerdo que se resistía a un demonio muy fuerte. Y el Espíritu me puso en la mente, dile, te quemo con la sangre de Cristo. Te quemo con la sangre de Cristo. Yo le decía, te quemo con la sangre. ¿Saben las reacciones que hacía? O sea, la sangre de Cristo trae una cobertura poderosa. Hermanos, nosotros en los años 80, liberábamos con estas armas. Con el poder de la sangre de Cristo. Con el poder de la sangre de Cristo. Y como Dios nos traía libertad frente a todo principado. Nos daba la victoria frente a todo principado. Me recuerdo cómo Dios nos dio la victoria en esa ocasión.
al mencionar la sangre de Cristo. Hermanos, cuando tú mencionas la sangre de Cristo, estás mencionando la sangre del pacto. Sí, Jesús, Él se ofreció en pacto eterno, dando su propia sangre. Dando su propia sangre. La sangre de Cristo no es lenguaje bíblico. No es lenguaje bíblico. La sangre de Cristo tiene poder. Yo me encanta cubrir a la gente. Te cubro con la sangre de Cristo. ¿Saben por qué? Porque la sangre de Cristo fue el medio por el pacto eterno. Tú estás trayendo a la mente, a la palabra, no es otra cosa más los principios que Dios honra. Hermanos, acuérdense en Éxodo 12. En Éxodo 12, ¿de qué pasó? En un solo día, cuando pusieron los hebreos la sangre en los postes, en un solo día fueron liberados del juicio, de la muerte, de la destrucción. ¿Y sabes qué les ayudó a ellos? ¿Qué les trajo protección? ¿Qué fue la protección para ellos? La sangre de ese cordero que habían matado, que les dijo Moisés: maten, pongan la sangre ahí. Ese cordero no es otra cosa más que el simbolismo del cordero pascual, que es Cristo Jesús para nosotros, el que derramó su sangre para salvación y expiación de nuestros pecados. Por eso podemos decir: la sangre de Cristo tiene poder. Digan conmigo: la sangre de Cristo tiene poder. Oh, qué maravilloso es Dios. Íbamos a La Paz. Mi papá vino en un carro con unos hermanos a una convención. Yo iba atrás con otro joven de la iglesia en una troca. Y de repente me dice: Samuel, tus papás. Esos iban volando en el voladero, se durmieron, iban volando. Y lo único que yo alcancé a decir, hermanos, es: la sangre de Cristo tiene poder. Y cayeron, hermanos, entre piedras. Nadie le pasó nada. Solo tuvieron problemas del carro. Pero nunca voy a olvidar la sangre de Cristo, cómo te cubre. Cómo te cubre. Me recuerdo que íbamos mi esposa y yo a San Luis, cuando no estaba esa autopista que tiene la división ahora. Eran dos carriles. Y yo me acuerdo que venía un carro y el Espíritu me puso en antedicho: ese carro viene contra ti, cuidado ese carro, pon atención a ese carro. Parece que el Espíritu me lo dijo. Y cuando yo puse atención en ese carro, en ese momento ese carro se dislocó, su dirección se abolló y empezó a girar como un trompo en la carretera. Que si yo no estoy apercibido por Dios, no puedo bajarme de la carretera a la misma velocidad y manejar abajo y volver a subir, porque ese carro venía contra nosotros. Y sabes que la sangre de Jesucristo te cubre. La sangre de Cristo te cubre. Cuando fue una persona a mi casa a hacer brujerías y estaba diciendo conjuros enfrente de mi casa, nosotros empezamos a orar adentro y empezamos a decir solamente: la sangre de Cristo nos cubre. Alguien me dijo que en una roca pusieron la cabeza del pastor Samuel. Tiene precio. Y cuando me dijeron, dije: la sangre de Cristo me cubre. Hermanos, ¿en quién estamos creyendo? Dígame. Si nosotros no tuviéramos protección de la sangre de Cristo, fuéramos los más miserables. No tendrías protección. Dime quién te puede ayudar frente a las armas espirituales. Solamente las mismas armas divinas. Necesitas saber usarlas. Dios te lo va a regresar todo, pero tienes que usar las armas espirituales para que puedas resistir en el día malo. ¿Cuántos alaban al Señor? Me encanta un texto del Salmo. Vamos al Salmo 20, por favor. Cómo me bendecía este salmo en mi devocional esta mañana. Salmo 20, léanlo conmigo del 1 al 4. Léanlo conmigo. Todos léanlo, por favor. Jehová te oiga en el día del conflicto. En el nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla tu consejo. Me gusta esta parte que dice: haga memoria de todas
tus ofrendas. Yo creo, hermanos, que cuando yo estoy en un momento de aflicción y yo digo, la sangre de Cristo que se ofreció a sí mismo en sacrificio como ofrenda, porque Cristo fue la ofrenda del Padre en propiciación por nosotros. Entonces, cuando yo estoy en aflicción, esa ofrenda haga memoria. ¿Sabes qué? En la mente de Dios. ¿Sabe qué pasa en la mente de Dios? Las ofrendas. ¿Sabe qué pasa en la mente de Dios? Las ofrendas. Diga conmigo, en la mente de Dios siempre están las ofrendas. ¿Cuál fue la mayor ofrenda que se dio por nosotros? Cristo. Haga memoria de vuestras ofrendas. Incluso, hermanos, cuando pasa el plato a recoger la ofrenda, temo mucho que aquellos sacan 10, 15, 20 pesos, ahí lo que les sobra. No hay problema, eso es generosidad. Pero nomás quiero decirte que tus ofrendas hacen memoria delante de Dios, y Dios te visita en el día de tu aflicción en consecuencia a tus ofrendas. Jacob fue bendecido con Labán, porque en la piedra, cuando tuvo el sueño y presentó la piedra, le dijo: cuando yo vaya y vuelva, te voy a dar de todo lo que me dieres, de todo lo que me dieres, te daré el diezmo. Ofrenda, te daré ¿qué? El diezmo, la ofrenda. Hagan memoria tus ofrendas. Hermanos, deja de estar siendo mezquino, que ni ofrendas ni diezmas. Por eso vives en la pobreza, por eso vives con la misma gota. El día que se te sea quitado, vas a lamentar porque no has hecho memoria a Dios de ofrendas. No has entregado nada a Dios. Dice la Biblia que cuando el pueblo de Israel presentó su ofrenda en un solo día y mataron el cordero, fueron libres por causa de la ofrenda. Fueron bendecidos por causa de la ofrenda. Yo les pudiera decir, hermanos, que mis ofrendas, y no estoy para decirles que yo soy el mejor, mis ofrendas, cuando las pongo delante de Dios, le digo: Señor, hagan memoria mis ofrendas delante de ti. Bienaventurado el que ayuda al huérfano, ¿no? Al pobre, al menesteroso. Hagan memoria delante de ti. ¿Tú crees que Dios se queda con algo? No, hermanos, no. El dinero se queda aquí, es cierto, lo dijo muy cierto Iván, se queda aquí, pero en la memoria de Dios se registra la ofrenda. En la memoria de Dios se registra la ofrenda. Hay poder en la ofrenda. ¿Sabes por qué has perdido tanto? ¿Sabes por qué has perdido tanto? Porque no cubres, no proteges, obedeciendo los mandamientos de Dios. Por eso has perdido tanto. Por eso has perdido tanto. Oh, bendito es Cristo. A veces me pongo a ver la gente cuando ofrenda y no dan, pasa el plato y no dan, pero salen de aquí y pregúntenles a dónde se van y sacan dinero. Pero cuando pasa aquí el plato no dan. ¿Sabes por qué? Wow, es increíble. Y no lo digo para que den, porque yo no vivo de las ofrendas, yo vivo de la misericordia de Dios. No lo digo para que seas bendecido. Lo digo para que seas bendecido, porque eres tú el que, yo ya estoy bendecido y voy a ser bendecido más. Dios me está regresando todo al doble. Al doble. Jacob fue el hombre más rico de entonces. Job fue el hombre más rico de entonces. Abraham fue el hombre más rico de entonces. ¿Sabes por qué? Porque vivían en los votos, en las promesas de Dios. Vivían en ellas. Las cumplían, las obedecían, le entregaban a Dios lo que es de Dios. Me recuerdo cuando yo tuve un pastor congregado en mi iglesia, un predicador muy excelente, y salía a México a hacer sus campañas y volvía. Néstor se llama ese hombre. Ahora está en Brasil. Es un hombre que ya, ese hombre, hermano, acaba de hacer una Biblia. Él hizo una Biblia en compendio. Tiene tanta sabiduría ese hombre que acaba de poner al público brasileño una Biblia en compendio. En compendio significa en puras notas. En notas. O sea, cada versículo le hizo notas.
Un hombre con una sabiduría. Él fue miembro de mi congregación en Emmanuel. Y cuando él llegaba de sus campañas, tenía un chiquito, un niñito chiquito, se me olvida su nombre ahora, chiquito, y venía con él. Y ¿saben qué? Cuando me traía los diezmos, se hincaba con tanta humildad y le daba el dinero a su niñito. Le digo, entrégaselo al pastor, papi, para que nos bendiga. Y yo decía, este hombre, el principio de la honra. Ahora yo lo tengo agregado en mi Facebook. Y ahora que en Brasil es un teólogo, un apóstol que reconocen. Él estuvo sentado escuchándome, ese muchacho. Pero nunca olvido los principios de honra. De honra. Y no me traía 500 pesos ni miles. Llegó a poner 10,000, 15,000 pesos en mi mano de entonces, en los años 80. Eso era mucho dinero. De todo lo que hacía en sus conferencias, cómo las vendía, cómo Dios lo prospera. Si tú eres fiel en lo poco, si tú eres fiel en lo poco, Dios te pondrá. Haga memoria, Dios, de mis ofrendas en el día de mi aflicción. Diga conmigo, vamos a leer el Salmo, hermanos. Lean el Salmo, miren lo que dice el Salmo. Todos, por favor. Jehová te oiga. Todos, Jehová te oiga en el día de conflicto. En el nombre del Dios de Jacob. Verso 2. Te envíe ayuda desde su santuario y desde Sión te sostenga. Verso 3. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tus holocaustos y te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Oh, qué maravilloso es el Señor. Hermanos, la ofrenda hace memoria delante de Dios en el día de nuestro conflicto. Diga conmigo, la ofrenda hace memoria delante de Dios en el día de tu conflicto. Aleluya. También nuestras ofrendas son protegidas, ¿no es cierto, hermano? Cuando uno da el diezmo, ¿es protegido el diezmo, sí o no? ¿Es protegido el dinero que queda en casa? Lee la palabra, lee la palabra. Segunda arma. La primera que fue el nombre de Jesús. Segundo, la sangre de Cristo. El tercero, y con esto termino, declara la palabra de Dios. Declárala. Vamos a 2 de Corintios, por favor. Y ya pónganse de pie, por favor, porque los miro con hambre. Uy, qué hambre les dio. 2 de Corintios, capítulo 1. 2 de Corintios 1, versículo 20. Lean conmigo eso, por favor. Todos aquí enfrente. 1:20, ¿qué dice? Porque todas las promesas de Dios son en sí y en el amén, por medio de nosotros, para gloria del Padre. Todas las promesas de Dios son el sí y el amén. Es decir, el sí es la certificación de Dios y el amén es la comprobación de tu fe. Entonces, todas las promesas de Dios dice sí, y tú tienes que decir. Dios dice, tengo una promesa para ti, tú tienes que decir amén. Todas las promesas de Dios son fieles en su sí, y yo tengo que creerlas cuando digo amén. Él te devolverá todo. Yo no sé lo que tú has perdido en este año o el año pasado. Yo no sé lo que perdiste. Yo no sé. Perdiste trabajos, perdiste oportunidades, perdiste familia, perdiste la escuela, perdiste, yo no sé, un carro, un hijo, una familia. Yo no sé lo que perdiste, pero esta mañana vengo a decirte que Dios te lo devolverá todo. ¿Alguien cree esta promesa? Y yo restituiré lo que la langosta se comió, mi gran ejército que envié contra vosotros. No sé por qué lo hayas perdido. A lo mejor tú eres causante de lo que se perdió, tu mismo pecado. Pero el que se arrepiente y alcanza misericordia, Dios se lo regresa, ¿no es cierto?
os restituiré, os regresaré todo. Oh, hay bendición para ustedes, hermanos de Bethesda. Hay bendición. Dios nos va a regresar el Antonio Palacios. Dios nos va a regresar la honra en la ciudad. Dios nos va a regresar todo lo que nos dio al principio. Porque incluso hay quienes nos lo quisieron robar, pero a nosotros nos dio el diseño Dios. Dios te regresará todo, Bethesda, porque es plan de Dios para nuestra vida. Y el que cree en esta promesa, solo le resta decir amén, amén, amén. El que cree, todo le es posible, hermano. Todo le es posible.